Hace poco, el Gobierno de la República presentó a la Asamblea Legislativa varias iniciativas tendientes a aumentar la carga tributaria. Ellos dicen que no, son proyectos de impuestos, varios proyectos de impuestos, y los reclamos, las quejas, las observaciones negativas sobre estos proyectos no se dejaron esperar. O sea, rápidamente mucha gente empezó a llamar la atención sobre esto. Nos queda una duda, luego de revisar estos proyectos, sobre cuál sería el impacto de estos sobre las micro, pequeñas y medianas empresas. En vista que el gobierno dice, no, mire que esto, que la renta global y no sé cosas y los impuestos y lo que estamos haciendo es un rebalanceo y que esto va a ayudar a los pequeños empresarios. La intención es ayudar a pequeños empresarios. Yo, viendo eso, digo yo, bueno, yo no entiendo mucho de eso. No soy experto en derecho tributario, mi experticia es en otro ámbito del derecho. Entonces, para aclarar el panorama sobre esta pretensión del gobierno con estos impuestos, he invitado a una persona especialista en el tema tributario, a una persona que además de haber trabajado muchísimo en el tema de derecho tributario con empresas muy grandes, ahora se dedica a la consultoría y al acompañamiento de microempresas en el tema tributario, en el tema de formalización de la empresa, etcétera. Ella es la licenciada Rebeca Alvarado. Bienvenida, Rebeca. ¿Qué tal, Otto? Muchísimas gracias por invitarme. Entremos en materia, Rebeca. Claro que sí. Proyecto de impuestos, y obviamente el gobierno presenta impuestos, inmediatamente vos decís, uy, vamos a revisarlos. Ahora, ¿de verdad pueden ayudar o van a ayudar, no van a ayudar, van a perjudicar a los micro y pequeños empresarios las iniciativas de gobierno? Empecemos por ahí. Definitivamente no, son 4 proyectos que presenta el gobierno. Hay 2 en especial que perjudican gravemente a las pymes. Vamos a ver, lo que se busca es estandarizar el sistema de renta. Nosotros sabemos que la ley de renta costarricense está dividida en lo que se llama cédulas. Entonces uno puede tributar en diferentes categorías dependiendo de los ingresos que uno perciba, e incluso si uno hace una estrategia fiscal adecuada podría tener diferentes beneficios y aprovechar las diferentes exoneraciones sin que eso sea una evasión fiscal, sino que es aprovechar, digamos, lo que la ley permite y las estrategias legales. ¿Qué es lo que pasa con esta propuesta del gobierno? Se va a estandarizar. Entonces, por ejemplo, para personas físicas todos los ingresos van a estar grabados, y eso es trabajo dependiente, trabajo independiente, comisiones, incluso jubilaciones e incluso ingresos que provengan del extranjero. Entonces lo que se va a hacer es que se va a sumar todo en una misma bolsa, se va a tener una base exenta, que aproximadamente lo que se propone para el primer año son 10.400.000 colones, que si dividimos eso en un año es menos de 1 millón de colones al año, o sea, es una base exenta muy, muy baja, y sobre eso se va a calcular el impuesto, que el impuesto va a ir entre el 10 y el 30%. Pero lo que más perjudica es a las personas jurídicas, a las sociedades. ¿Qué es lo que sucede? Que igual va a tributar todo se va a meter en una misma bolsa. Pero ahora nosotros sabemos que las personas jurídicas tienen diferentes, digamos, tramos de renta desde el 5 hasta el 30, dependiendo de los ingresos netos. ¿Qué es lo que pretende este proyecto de ley? Que todo se grave al 30%. Es decir, no importa si usted es grande o pequeña empresa, todo se va a tributar al 30%. Llama poderosamente la atención porque sistemáticamente el gobierno ha venido perjudicando a las sociedades, ¿verdad? Nosotros teníamos en Costa Rica desde siempre una costumbre de que teníamos una sociedad casi que por bien. ¿Por qué? Por un tema de protección patrimonial. Era la forma más sencilla de proteger el patrimonio. El carro a nombre de una sociedad, la casa a nombre de otra, a las acciones, etcétera. Sí. ¿Qué pasa? Que el gobierno empieza a sacar provecho de esto. Entonces lo primero que se hace es con ese polémico proyecto de impuesto a las personas jurídicas, que tuvimos un vaivén que al final se impuso, y entonces ahora tenemos que todas las personas jurídicas deben de pagar un impuesto independientemente si sean activas o inactivas. Esa es la primera. La segunda es ahora la famosa declaración de impuesto sobre la renta a sociedades inactivas, lo cual es un sinsentido. ¿Por qué? Porque en principio quienes deberían declarar renta son las sociedades que lucran y no las sociedades que no lucran. Bueno, entonces, después de igual varios proyectos y varios intentos, lo que busca el gobierno es que las sociedades inactivas también declaren, y de una forma muy disimulada, por la forma en la que se solicita la información en esa declaración, hace que una sociedad inactiva tenga que tener su propia contabilidad, lo cual es un sinsentido, y hace que las personas se tengan que ir mucho tiempo atrás a buscar cómo llegaron, digamos, diferentes bienes a una sociedad. Entonces, por ejemplo,
Si su papá le heredó una propiedad y usted la puso en una sociedad, o su papá la puso en una sociedad para tener una protección patrimonial, y eso fue en 1980, el gobierno pretende que usted justifique cómo llegó eso ahí, y que entonces se justifique y se busque la escritura de donación y cuánto costaba y el valor en libros y que todo esté registrado. Y de alguna manera obliga a que no solo los libros legales estén completos y en orden, sino también la contabilidad. Y ahora con este nuevo proyecto de ley, lo que se está buscando exactamente es que las personas jurídicas tributen todas en una misma tasa. Entonces, así que no importa si un gran contribuyente va a tributar al 30%, también un emprendedor. Que es una pregunta muy común que me hacen las personas cuando vienen a mí y me dicen, ¿cómo me conviene más? ¿Me conviene más ser una persona jurídica o tributar como una persona física? Bueno, si uno hace el ejercicio contable y numérico, básicamente uno va a tener los mismos números, similarmente dependiendo de cómo se manejen los gastos deducibles y más. Si fuera una respuesta meramente legal, yo tendría que decirle que le conviene más ser una persona jurídica por lo que hablábamos, un tema de protección patrimonial, un tema de que si hay una demanda, un tema de que los socios solamente responden por el patrimonio que aportan a la sociedad y demás. Pero cuando yo veo esta cantidad de, digamos, requisitos, esta cantidad de deberes formales que una sociedad debe de cumplir, y ahora cuando tratan de que un pequeño empresario, que sea una persona jurídica, que trate de ponerse en orden, tribute igual que una gran empresa al 30%, básicamente lo que el gobierno está buscando es quebrar las pymes. Entonces, cuando yo escucho a los diputados oficialistas a decir que esto no perjudica a las pymes, honestamente no entiendo cuál es el ejercicio que hacen o cuál es el raciocinio al que tienen para poder llegar a esta conclusión. Sí, yo he escuchado también de alguna gente para tratar de convencerme de lo bueno que es esto, en vista de que yo durante muchos años he estado promoviendo un low flat tax, que es un impuesto sobre la renta único, uniforme y bajo. Y entonces he tirado números un poco así al aire, diciendo que no deberíamos tener un impuesto de más del 15% bajo, único y uniforme. Entonces me dicen, bueno, pues que es un flat tax, es lo que usted siempre ha promovido, etcétera. Bueno, un flat tax, pero del 30%. Eso no es Exacto. Lo que hemos impulsado. O sea, usted, perfecto, hagamos un flat tax con pocos gastos deducibles, etcétera, muy fácil de calcular, pero y apliquémoslo a todo el mundo, pero bajo. Sí, es que una tasa del 30% es una tasa muy grosera, sobre todo para un pequeño empresario. Vamos a ver, y otro de los temas que me preocupa, ¿verdad? Que no solamente es la tasa que se pretende, es las facultades que se le da a la administración tributaria. Vamos a ver, nosotros tuvimos una reforma al Código Tributario en 2018, por ahí, o tal vez antes, donde se incorporan una serie de derechos y garantías a los contribuyentes, más o menos para tratar de equilibrar. Derechos y garantías que de por sí ya el contribuyente tenía, per se, por ser un tema de derecho público, pero que bueno, no hacía mal que lo incorporaran al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. ¿Qué es lo que pasa? Que no se dice claramente o no se expresa a viva voz, pero nosotros tuvimos dos dificultades en los últimos 2 años con Hacienda. Uno es, bueno, se vino la pandemia, se estaba apostando a la reforma fiscal con el impuesto al valor agregado, se esperaba cumplir con una cuota de recaudación que el gobierno no pudo llegar porque la economía se contrajo. ¿Y qué pasó? Que entonces no se llegó a esa meta y entonces Hacienda está en más dificultad. ¿Qué pasó en el 2020? Un hackeo que provocó que mucha información se perdiera y que algunos procesos de fiscalización ni siquiera se pudieran terminar y que la información simple y sencillamente no apareciera. Entonces, ha tenido 2 años complicados. Entonces, ¿qué es lo que busca? Bueno, ya sabíamos que para este año el Ministerio de Hacienda tenía instrucciones de ser totalmente agresivo con los contribuyentes y entonces las fiscalizaciones son muchas, son agresivas y están siendo bastante rápidas además. Rápidamente hace un ajuste a un contribuyente, no se quedan ahí meses como antes pasaba, que llegaba un inspector de Hacienda, hacía la revisión, solicitaba información, trataba de entender la información y luego hacía un requerimiento de información hasta 8 o 9 meses después. Ahora los procesos de fiscalización están siendo expeditos, duran entre 2 y 3 meses y hacen el ajuste cuando el auditor no se queda conforme con alguna situación que el contribuyente trate de explicarle, simple y sencillamente hace el ajuste, le dice vaya y se defiende. ¿Y qué es lo que pasa con esta reforma? Ahora se ponen más, se amplían esas capacidades de fiscalización y el proceso de fiscalización se hace mucho más expedito. Eso es una afirmación que es tal vez un poco atrevida, pero
de alguna manera se van a mermar los derechos de los contribuyentes, con la forma en la que la administración tributaria puede, por ejemplo, imponer medidas cautelares, sí, así es, levantar el secreto o el velo societario, llegar a inspeccionar el local, hacer como allanamientos, que son temas que debería de tener, a ver, mediar la orden de un juez. Sí, exacto. Así es, así está debería mediar la orden de un juez por porque supuesto. son derechos de los contribuyentes y eso se elimina. Entonces, como que se abre mucho la posibilidad de fiscalización para que la administración tributaria busque donde sea y definitivamente el contribuyente queda prácticamente que en un estado de indefensión porque lo que lo obliga es a llevar un procedimiento sí o sí ante la administración y que una vez que le practiquen el ajuste, pues vaya y se defienda ante los tribunales. Entonces, yo lo que creo es que no se está impulsando de ninguna manera con estos proyectos de ley la capacidad de que el pequeño y mediano empresario puedan empezar a mover la ruedita de la economía nuevamente después de la pandemia, sino que esto lo que está generando es cada vez más trabas. Ayer yo estaba en una charla y una empresaria me decía, es que no sé a qué dirigir mi energía, no sé si dedicarme a prospectar y buscar más clientes o a cuidarme de tributación, porque de verdad que emprender es engorroso en este país y tenemos la idea de que el emprendedor es el que anda vendiendo repostería de puerta en puerta. En realidad este país se divide en dos grandes corrientes, las grandes empresas que son conocidos por todos los costarricenses y todos los demás. Y todos los demás nos metemos en la bolsa del emprendedurismo. Y todos los demás somos como el 90%, ¿verdad? No es que estamos 50-50, sí, hay un grupo pequeño de empresas que son estas más grandes, más formales, pero el resto entra en esta categoría de micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país. El parque empresarial es pyme. Correcto. Y es lo que sostiene la economía costarricense, básicamente, y es lo que ha vuelto que la economía costarricense surja y se esté moviendo después de la pandemia. ¿Y cuál es el otro punto que también me preocupa, que tampoco ayuda a las pymes? Bueno, es el tema de la responsabilidad. Tal y como lo mencioné anteriormente, la atribución que tiene una sociedad por excelencia, que por eso los abogados lo recomendamos, es la protección patrimonial. Y no solo hablo en temas tributarios, hablo de cualquier tipo. El socio responde por el patrimonio que aporta en la sociedad. Y cuando hablo de patrimonio, que es una confusión que se llega a hacer, no hablo del patrimonio en términos contables, hablo del patrimonio que se aporta para formar el capital social contable, de la sociedad, perdón. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, que entonces cuando tributación llega hasta hoy y nos toca la puerta, el socio sigue siendo responsable por esa parte, porque quien responde va a ser la sociedad como una persona jurídica que es autónoma y que adquiere derechos y obligaciones, como lo dice el derecho civil puro y llano. ¿Qué es lo que hace con este proyecto de ley? Simple y sencillamente lo que hace es que amplía esa solidaridad, esa responsabilidad solidaria. Y entonces básicamente cualquier persona, incluso que no esté dentro de la junta directiva, tenga algún algún cargo o de alguna forma se pueda vincular la dirección en una compañía, va a ser responsable o podría ser vinculado como responsable por parte de la administración tributaria, cosa que es muy grave y cosa que lo que está es, resquebrajando como tal o la naturaleza de una figura jurídica como es una sociedad. Y lo más grave de todo es que el proyecto de ley, porque entonces yo fui y estudié a ver qué se trata de esa responsabilidad, hasta dónde puede ser uno responsable, porque incluso, ¿verdad?, en los términos en que está redactado el proyecto, uno como abogado podría de alguna manera dirigir una empresa y ser vinculado. Lo que dice es, en el reglamento se definirán los elementos para esta vinculación. Entonces, si un proyecto de ley se aprueba en estos términos, la inseguridad jurídica es enorme, porque no sabemos hasta dónde vamos a tener cierta responsabilidad o no, y si de repente yo, por estar dirigiendo una empresa de socios que están en el extranjero y simplemente ser agente residente y ayudarle a presentar declaraciones, me va a tocar un día la Hacienda a la puerta y me va a decir, usted, Rebeca, tiene cierta responsabilidad según estos criterios. Entonces, definitivamente estos proyectos no nos benefician en nada. Yo tengo la fe de que no pasen, de que no se aprueben, porque si es así, el emprendedor, y sin ganas de asustar, no se va a ver en una buena posición. Dichosamente, Rebeca, estoy convencido de que los proyectos no van a pasar, no porque el Ejecutivo no quiera, el Ejecutivo quiere que se aprueben,
pero es por el músculo tan pequeño que tiene el Ejecutivo en la Asamblea Legislativa y la posición de las diferentes bancadas. Entonces, cuando yo empecé a escuchar a líderes de las diferentes bancadas de oposición manifestarse en contra de los proyectos del Ejecutivo, y luego también a otros actores de la sociedad civil también señalando lo perjudicial que son estos proyectos de ley. Inclusive yo tengo un programa que hago con Daniel Suchar que se llama Doble Nudo. Hicimos un programa exactamente sobre los proyectos de impuestos del Ejecutivo y ambos coincidíamos en que son absolutamente nefastos para el entorno que queremos que existe en el país, para aumentar las inversiones, para darle seguridad y tranquilidad a los empresarios para que puedan desarrollar sus emprendimientos. Y también, con la experiencia que tengo yo en la parte legislativa, le hice ver a la audiencia nuestra en el programa Doble Nudo, y lo que te comento a vos y le comento a las personas que nos están viendo en estos momentos, si usted está preocupado luego de que escuchó las palabras de la licenciada Rebeca Alvarado, tiene toda la razón en lo que dijo, pero a nivel de procedimiento parlamentario les aseguro que esos proyectos no se van a aprobar. No hay forma que se aprueben. Va a haber una discusión ahorita sobre el tema de la renta global que ya va a tener algunas implicaciones negativas en relación con algunas estrategias que utilizan algunas empresas. Pero bueno, pareciera que ese sí creo que hay ¿cómo se llama? Una mayoría de diputados dispuestos a hacer un esfuerzo por tratar de cumplir con la presión de OCDE para sacarnos de una lista. Sí, es correcto. Vamos a ver, tal vez para explicarle un poquito a la gente, el sistema tributario costarricense se rige por el principio de territorialidad o renta producto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros pagamos impuestos por todo lo que se produce o genera desde Costa Rica. Así lo dice la ley. Sin embargo, el tema se ha ido ampliando. En Navidad, de regalo de Navidad, la Sala Constitucional nos dio una sorpresa cuando se reiteró el principio de territorialidad ampliada, que básicamente era una persona que había sacado sus rendimientos fuera de Costa Rica, los invirtió, generaron impuestos, pagaron impuestos en ese país, los volvió a ingresar y volvieron a tributar porque se indicó que eran de alguna manera de fuente costarricense. Entonces es lo que se llamaba el principio de territorialidad ampliada, que los tributaristas hemos hecho broma al respecto y en realidad no es positivo para nuestro país. Pero ya se nos está agotando efectivamente el tiempo en el que Costa Rica tenía un principio de territorialidad. ¿Qué pasa con el principio de territorialidad? Que permite hacer estrategias fiscales, sobre todo con países con los que Costa Rica tiene un tratado de doble imposición, porque permite sacar dineros de manera legal pagando menos impuestos. Y eso no es evasión, eso simple y sencillamente es un aprovechamiento para tratar de reducir estas tasas tan groseras que tenemos en materia de impuestos. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que si ahora vamos a tener que tributar por pasivos que tenemos afuera, las estrategias fiscales también por inversiones afuera, exactamente. Sí. Se nos va a reducir la posibilidad de hacer estrategias fiscales, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos que se nos acortan, digamos, los mecanismos para poder sacar plata, invertirla afuera y pagar impuestos, pero de una forma, digamos, menos agresiva, y tenemos proyectos como este, que ojalá que no pasen, pues entonces tenemos poco margen de maniobra y realmente no nos estamos viendo en un mercado, como dice usted, competitivo para poder nosotros como costarricenses invertir, pero peor aún para que vengan extranjeros a invertir. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, un proyecto tan bonito como el de nómadas digitales, que uno se le recomienda a las personas, venga a Costa Rica, quédese viviendo un año y después puede vivir 2 y no pague impuestos y tal, ¿para qué eso si al final los otros ambientes que tenemos no incentivan una verdadera inversión y además no incentivan que el empresario en Costa Rica crezca, digamos, pagando, como indica usted, que es una iniciativa bastante interesante, que es hacer un impuesto único que sea más fácil, pero que sea un impuesto bajo, que no sea grosero, que la gente no sienta que la mayoría de sus ingresos se le van en el pago de impuestos y cargas sociales, que es otro tema que tenemos por ahí. Tenés una experiencia acumulada, clara, en materia tributaria, trabajando en diferentes firmas de abogados y también en firmas multinacionales en el tema tributario, y tomaste la decisión en algún momento de decir, bueno, ya tengo toda esa experiencia, tengo una especie de llamado, eso fue algo que conversamos extra cámaras, de ver de qué forma ayudo a emprendedores a montar su negocio con el propósito de que puedan, de una buena idea, empezar a tomar forma y luego desarrollarse y crecer y generar bienestar para los socios y para la sociedad.
y que te has encontrado que las personas, estas personas que están al frente de estos pequeños emprendimientos tienen, les falta cierta información para poder manejarse adecuadamente. Entonces te han estado tocando la puerta y querés ver de qué forma ayudas. Ya hablamos de la parte tributaria en relación con estos proyectos de ley, estoy segurísimo que no se van a aprobar. Dejando eso de lado, ¿cómo es que podrías vos ayudar? O sea, ¿qué tipo de consejos se le puede dar así muy rápidamente, algunas tal vez pinceladas, a microemprendedores, pequeños y medianos emprendedores que nos están viendo y que dicen, pucha, la verdad es que con este comentario me está abriendo los ojos en relación con esto y esto y esto, y la verdad es que ya sea voy a buscar a la licenciada o voy a asesorarme por aquí o por allá para resolver esto de tal forma que pueda ir creciendo en forma ordenada? Claro, vamos a ver. Nuestro país está abocado a las grandes empresas, ¿verdad? Incluso hasta en temas tributarios, tributación está abocado a los grandes contribuyentes. ¿Qué es lo que sucede? Hay un sector de la población que efectivamente está, digamos, descuidado y que no es un porcentaje bajo, como lo mencionábamos, es el 90%, ¿verdad?, de la fuerza que está aquí, que representa a los emprendedores. La mayoría de personas emprende de alguna manera y emplea además a otras personas. ¿Qué es lo que hay? Hay mucha falta de información. Costa Rica, aunque tiene leyes muy bonitas, que hoy lo hablaba en la mañana con una persona que me reuní que trabaja también con pymes, leyes que se ven muy lindas en el papel, no se ejecutan adecuadamente. Entonces nuestro país sigue siendo un país burocrático. ¿Qué pasa? Que mucha gente no sabe por dónde empezar. Entonces el empresario viene y dice, voy a formar una empresa, pero ¿por dónde empiezo? Voy primero a tributación, voy a la caja, abro una cuenta de banco, tengo que tener un permiso sanitario, ¿qué hago? Y muchos emprendimientos han empezado sobre la marcha. Lamentablemente muchas personas emprenden porque tienen la necesidad de emprender, no porque un día se levantaron y dijeron voy a dejar mi trabajo en el gobierno, voy a dejar mi trabajo en la oficina y entonces voy a empezar a emprender. Algunos sí, pero la gran mayoría, las estadísticas de INEC dicen que la gran mayoría de personas emprenden porque tienen la necesidad. Entonces la gente empieza a emprender en el camino. Primero empieza a vender, primero empieza a buscar el cliente, primero empieza a buscar la estrategia de mercadeo, primero empieza a buscar cómo se anuncia y luego se formaliza. Y cuando se empieza a formalizar se da cuenta que ya entró perdiendo en el partido, ya le metieron 4 goles. ¿Por qué? Porque entonces primero voy a inscribirme en tributación. Y resulta que estoy inscrito en tributación y tributo lo menos posible. Y después voy y me inscribo en la caja y resulta que tenía que estar inscrito en la caja desde el día 1 y entonces la caja viene y me hace un cobro retroactivo sobre lo que la caja cree que yo más o menos debía haber ganado, porque hace una presunción. Y después voy y me di cuenta que tenía que sacar patente municipal y no había sacado patente. Entonces de repente llego a mi local y está cerrado porque no había pagado la patente. Y después me doy cuenta que la patente además se paga dependiendo de la zona geográfica en la que yo esté. Entonces si estoy en una zona muy bonita para que lleguen mejores clientes, tengo que pagar más patente que si estoy en una zona menos bonita. Entonces, y que requerís de un permiso de funcionamiento previo a sacar la patente y que además tienes que cumplir con la ley 7600. Correcto. En algunos cantones te las aplican, en otros no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿cuál es el primer consejo que yo daría antes de que una persona empiece a emprender? Porque, ¿verdad? Y es casi que un tema cultural. Los ticos vamos sobre la marcha funcionando. Realmente no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque las instituciones están para entorpecer el camino. Entonces, mi primera sugerencia es, vaya a Hacienda y vaya a la caja. Y ojalá que de manera paralela. ¿Por qué? Porque si yo por alguna razón no pago en caja lo que representan mis ingresos ante Hacienda, caja y Hacienda sí se hablan. Y ese ha sido el principal problema. Ese es el principal problema. La gente cree, dice, me la voy a jugar, sigo pagando lo mínimo en la caja y de repente llega y tienen un cobro, bueno, que ya tenemos menos años, gracias a Dios, de que nos van la caja a perseguir, pero la caja puede perseguir bastante para atrás y puede revisar y es un problema, son intereses sobre intereses, 1000 cosas. Otra cosa que hay que hacer, si son emprendedores que van a emplear, el empleado es el mayor activo de una empresa, pero también puede ser su mayor pasivo y su mayor contingencia. Nosotros tuvimos desde el 2017 una reforma procesal laboral que hizo que ya de por sí el derecho laboral, que era muy proteccionista del trabajador, que recordemos que nuestro código laboral nace en los 40 con el Estado Social de Derecho, se hace aún más proteccionista. Y básicamente la única prueba que tiene que presentar el trabajador es el no pago de horas extra. Todo lo demás, el trabajador lo dice, se tiene por cierto, hay una presunción y es el patrón el que tiene que demostrar lo contrario. Entonces,
no tener a los trabajadores en regla, no pagar riesgos de trabajo, no pagar caja, es otra contingencia. Entonces, cuando un emprendedor quiere formalizarse, tiene que ir a 3 instituciones, básicamente, que son Hacienda, Caja, para inscribirse en lo personal y para inscribirse como patrono, y riesgos de trabajo. ¿Por qué? Porque también estamos obligados a, como patronos, a tener a los trabajadores o a los colaboradores con la póliza de riesgos de trabajo. Si hay una incongruencia entre ambas planillas, el INSS no dice mucho, pero se dice la Caja. Y he visto cobros administrativos millonarios por un número de cédula que se puso diferente. Entonces, el primer consejo sería la formalización en esas 3 instituciones. Lo segundo, cuando estamos en regla, hay que buscar la manera de crear estrategias fiscales para pymes. Hay personas que creen que porque son pymes no se pueden crear estrategias fiscales y que el planeamiento fiscal es solo para esas grandes corporaciones donde uno hace holdings y crea sociedades en otros países. En realidad nosotros tenemos una herramienta que es inscribirse como pyme en el MAKE. No es engorroso, en realidad es bastante fácil. Uno llena un formulario y tiene que presentar las declaraciones de Hacienda, es decir, hay que estar al día ante tributación y presentar las declaraciones la planilla de la Caja, o sea, también hay que estar al día en la Caja. Y una vez que uno se inscribe, hay ciertos beneficios que de por sí Hacienda da y queda de manera automática. Entonces, por ejemplo, se paga escalonado el impuesto a las utilidades del 0%, se empieza el primer año, luego el 25%, luego el 50%, entonces eso da por lo menos 4 años de aire a una pyme, que no hay que pagar impuesto a las utilidades, se hace de forma automática, no hay que decirle nada a Hacienda, nada más se llena un formulario, se marca una casilla en el formulario del D110. Lo otro es que, bueno, los alquileres en Costa Rica desde la reforma fiscal están grabados, los de locales comerciales, pero para las pymes, aquellos que sean de 1.5 salarios base, que más o menos son 693,000 colones, tampoco están grabados con el IVA, entonces es un ahorro importante. Y el otro ahorro importante que hay cuando uno es pyme es que no se paga el impuesto a las personas jurídicas, ¿verdad? También hay accesos a mejores oportunidades de crédito en temas de apalancamiento, no solo con Banca para el Desarrollo, sino que ahora la banca privada e incluso Banco Popular y Banco Nacional tienen créditos especiales para pymes con tasas preferentes, lo cual es bueno para un sistema de apalancamiento que siempre es importante. Y una vez que uno ya esté ahí formalizado y que tenga más o menos esos beneficios alcanzados muy básicos, ya después se podría pensar en otros tipos de estructuras fiscales todavía para tratar más de apaciguar esa carga tributaria. Buenísimos consejos, muchísimas gracias, Rebeca, nos alcanzó el tiempo. Espero que a ustedes les haya gustado mucho el programa. A mí me gustó mucho. De hecho, en esta última parte donde Rebeca comparte estos consejos en relación a cómo organizar una empresa, los cuidados que hay que tener. Esto es algo que, nuevamente, es una pincelada que estamos dando, una pequeña pincelada. Si usted quiere conocer más sobre esto, les invito a contactar a la licenciada Rebeca Alvarado. Vamos a poner toda la información de ella en este programa, al puro final, en una pantalla, de tal forma que ustedes puedan tomar los datos de ella, contactarle y muy probablemente hagamos otro programa un poco más en profundidad sobre consejos para pequeños emprendedores, para personas que quieren empezar a emprender y qué cuidados deben tener para no meter la pata y no verse en situaciones complicadas con pasivos acumulados que les frustre su intento de ganarse la vida de una forma diferente a la de ser asalariado. Muchas gracias, Rebeca. Tal vez algunas palabras finales. No, muchísimas gracias de verdad por invitarme y a la gente que busque ojalá asesoría. Hay diferentes fuentes de información, no solo con profesionales destacados, sino que además en las diferentes instituciones, el MEIC es un excelente órgano que puede capacitar a pymes y ojalá que busquen las herramientas y los mecanismos para educarse adecuadamente y que no les llegue tributación ni Hacienda ni la caja antes de tiempo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Rebeca. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su atención a este programa más de Sentidos Opuestos.